Buenas noches. Un saludo a doña Virginia, mi tía Virginia, no, mi prima hermana, prima hermana mía, de Río Grande de Atenas, qué belleza, ¿verdad? Y mi prima Mayela, prima segunda, ¿verdad? Prima segunda, mamá y Chepita. Estamos aquí enfrente para leer la palabra y orar un momento. Marcos capítulo 11. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es una palabra que tiene un mensaje de salvación. Aquí está cómo ir al cielo. Por eso mi canal se llama Se me abrió el cielo. Porque la Biblia tiene un único mensaje principal. La Biblia lo único que quiere es que las personas puedan, que por medio de la palabra, el Espíritu de Dios convenza a la persona de pecado, y que por medio de la palabra, el Espíritu de Dios les revelen lo que significa el pecado, y luego por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, la palabra les sea revelada cómo ser libre del pecado para quedar listo para entrar al cielo. Entonces, en este mensaje que acabamos de hablar ahí, está ahí cómo ir al cielo. Qué lindo ir al cielo. Amén, ¿verdad? Entonces, ve qué interesante. Un pollino es el hijo de una asna. Una asna es lo mejor conocido por nosotros como un burro. Un burro. Ese es un pollino. El hijo de una burra, por decirlo de alguna forma, una mula. Todo este animal, Chepita, qué interesante, es un animal de carga. Se usa como carga. Pero en este tiempo, en el contexto de la Biblia, en el tiempo de Moisés se dio una ley. Entonces se dijo, está en Éxodo 31:31, se dijo, en la ley dijo, que para que un asno viva, hay que sacrificar un cordero. Entonces, en el tiempo de Moisés, todos los asnos que habían, todos los burros que habían, traían por la ley que cuando ellos nacieron, y para que la persona pudiera usar ese asno, se sacrificó un cordero. Pobre cordero. Pobre cordero, sí, ¿verdad? Entonces, en este tiempo ya el mensaje del Levítico ya está bastante desvirtuado, pero el Señor Jesús, que conoce perfectamente el Levítico porque Él lo escribió, y para dejarnos este mensaje ahora, entonces Él dijo: id a la aldea de enfrente y traerme una pollina que se llama Virginia. De eso está hablando. De eso está hablando. Dice que ningún hombre la ha montado. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que está a punto de morir ese pollino. Para que alguien lo use, tiene que morir un cordero, pero como es un bebé, entonces nadie lo ha usado, y entonces puede ser que el dueño de ese pollino, ¿verdad?, si él quiere cumplir la ley, tiene que sacrificar un cordero. Entonces seguramente ese dueño dice: qué pereza con ese burrillo. Para por tenerlo vivo, vea, pollino,
Para tenerte vivo tengo que matar un cordero. No. Pollino, ahorita mejor se muere. Me voy a entender. O sea, ese pollino estaba a punto de morir. A punto de morir estaba ese pollino. Pero el Señor Jesús, Él en su sabiduría conocía esta reunión. Porque aquí todos somos pollinos. Todos necesitamos la salvación. Entonces Él dijo, le dijo a 2 de sus discípulos, id a la aldea de enfrente. Id a Río Grande de Atenas. Y vas a encontrar un pollino allá en Escazú. Tráemelo. Una pollina en Cucubres. Un pollino ahí en Gravillas. Pero dice que envió 2 discípulos. Voy a cortar, dijo mi nieta. Es que el abuelo dice que ya va a terminar, pero nunca termina, dice mi nieta Alicia. Viera qué cosa más linda. ¿Y ahí se cansa? Se cansa, ¿verdad? Entonces porque quisiera hablar un montón de cosas. Luego hablamos más detalle, pero voy a ir terminando de esta manera. Más especial. Tengo tiempo, Roger. Sí. A las 8 que salga de Pablo predicaba hasta la madrugada. No lo dejaban irse, dice la palabra de Dios. El asunto es que dice que envió 2 discípulos. El número 2 significa el evangelio. Porque él en Lucas 10 los enviaba de 2 en 2. Significa el evangelio. Porque el evangelio tiene 2 noticias. Una terrible y una buena noticia. El evangelio verdadero tiene 2 noticias. La primera noticia es que la palabra de Dios tiene que revelarle a la persona que desde que entró al vientre de mamá, apareciendo en el vientre de mamá, el único destino que tiene es el infierno. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que si Jesucristo da la orden de ir a traer el pollino, entonces se pasa desde el infierno hasta el cielo. Pero por la orden de Jesús. Por medio del evangelio, 2 discípulos. Pero siempre hay alguien que se va a oponer. ¿Quién se opone? El dueño del pollino. ¿Quién es el dueño del pollino? ¿El diablo? El diablo. ¿Ah? Satanás es el dueño del mundo. Satanás es el dueño de cada persona. Pero para ser libre de Satanás, hay que orar mucho. Jesús tiene que venir a la aldea de enfrente y dar una orden y decir de antemano, te van a preguntar que por qué te lo vas a llevar. Decid que el Señor lo necesita. Amén. Amén. El Señor nos necesita a nosotros, ¿a dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces, el diablo, que es el dueño del mundo, siempre se opone al pollino. A que el evangelio traiga al pollino, a Jesús. Porque el pecado, Mayela, no es robar, mentir, adulterar. Eso no es. El pecado es que Satanás es el dueño de cada ser humano. Ese es el pecado. Pero hoy en día, este Satanás tan hábil él se esconde en el pecado y le dice, tú eres el pecador porque tú robas. Y la persona dice, sí, yo me robé algo, yo soy el pecador. Pero no es así. La Biblia enseña que no es así. La Biblia enseña que el que roba es el que está gobernando el corazón de la persona. El que está gobernando, el que gobierna el corazón de una persona que no ha nacido de nuevo, es un espíritu inmundo que se llama Satanás, el mismísimo diablo. Entonces yo tengo mucha oposición. Dice, diácono, pero usted me está diciendo que Satanás gobierna mi vida. Sí, Señor. Así dice la Biblia. Así es. A la gente se asusta con esto. Porque en todas partes habla, y ya le digo, dice Alicia, abuelo, pero pare ya. Dice, después le explico más detalle sobre el pecado. El pecado es uno. Satanás es uno. Entonces, cuando el Señor Jesús está en la cruz, Él carga ese pecado a Satanás.
¿Qué más carga Jesús en la cruz? Ese Satanás es el que genera robo, adulterio, malos pensamientos, lujurias, mentiras, envidias. Ese Satanás produce todo eso. Entonces, si ese pecado sale de su corazón, por medio de Isaías 53, luego te lo explico, lo saca Satanás y lo pone en el cuerpo de Jesús, la persona, si le es revelado esto, es libre de Satanás. Queda liberado. Queda liberado. Entonces, id a la aldea enfrente y traedme un pollino que se llama Virginia, una pollina que se llama Inés, una pollina que se llama Mayela, una pollina que se llama Chepita, un pollino que se llama Roger. ¿Va? Los necesito. Esa es la palabra de salvación. Si Satanás dice que no, dígale que yo lo necesito. Entonces él viene y se monta en el pollino y entra a Jerusalén triunfante. ¿Qué significa? Que él nos guía a Jerusalén. Jerusalén es la sombra del cielo. Que triunfó el pecado. Ajá, que él nos lleva al cielo. Nos lleva al cielo. ¿Mm? Y la voz de él es tan poderosa que el dueño de este pollino, ¿qué dijo? Se quedó callado, no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Y la Biblia no enseña de que se lo devolvieron. No dice. Se lo llevó. Amén. De eso está hablando, de la salvación. Entonces, para que ese pollino viva, tiene que morir un cordero. ¿Quién muere para que ese pollino viva? ¿Quién muere para que usted viva? Jesús es el cordero. Porque un pollino es un ser, un animal de carga. El pecado es una carga. Es una carga, pero Él nos libera con la muerte de un cordero. Es Jesucristo nos libera de esa carga del pecado y nosotros tenemos vida. Amén. Voy a orar. Amén. Voy a orar porque dijo Alicia. Siempre la menciona, ahí te vas a dar cuenta, siempre menciona. Vamos a orar delante de Dios, sí. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has hecho posible esta reunión con la prima Mayela y mi prima Virginia, Señor, y mamá también. Y la mano la tienes. Sí, y mamá también. Gracias, Señor, porque por medio de esta palabra, Señor, tú nos das la salvación y nos revela que ese pollino éramos nosotros, que estábamos atados al pecado, atados a este dueño, que no quería invertir en la muerte de un cordero, pero tú, Señor, tú eres el cordero, tú sí mueres por cada uno de nosotros, que éramos pollinos, estábamos cargados del pecado, trabajados y cargados por el pecado. Señor, pero tú nos liberas, Señor, y tú nos llevas, porque tú sí conoces el camino para regresar al cielo. Jerusalén significa la sombra del cielo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, por medio de esta palabra nos estás llevando al cielo santo, Señor, porque eres tú el que nos llevas. Bendice, Señor, a Virginia, a Mayela, Señor, la familia de Río Grande, Señor. Tú me pusiste en el corazón hace poco tiempo. Y no vayas a los gentiles, vaya primero a las ovejas de mi casa que están perdidas. ¿Quiénes son? La familia, la familia. Gracias, Señor, porque sabemos que las señales que hay es que tú estás regresando muy, pero muy pronto. Y tú nos estás preparando para ese encuentro contigo, Señor. Bendice grandemente a Mayela en su ministerio que tú le has dado. Ella ella lleva el mensaje de la salvación a la familia, a los amigos y todas las personas que tú le pones enfrente. Gracias, Señor, por esta palabra y gracias porque este pollino vive porque tú has muerto. Dice Marcos en unos capítulos atrás, dice, me es necesario que voy a morir. Los discípulos no entendían. Bueno, significa que él está predicando, me es necesario morir. ¿Por qué? Porque tú cargaste este pecado, este Satanás en tu cuerpo, tú lo atrapaste en tu cuerpo. Me es necesario morir, ¿qué es? Me es necesario derrotar el pecado. Entonces, ¿llevarlo a dónde? A una cárcel espiritual que se llama
el infierno. Por eso tú lo derrotas en la cruz, Señor. Por esa razón es que tú mueres, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice el viaje de mi prima Mayela. Señor, llévala con bien. Úsala grandemente, Señor. Y, Señor, hazla invisible, Señor, para los oficiales de tránsito. Nadie la va a ver, ella va a manejar tranquilamente y que ella siga disfrutando de su madre, Señor. Y, Señor, reúnenos pronto, Señor, reúnenos pronto, porque hay muchas cosas que ella va a compartir conmigo, Señor, y tú me vas a enseñar ese testimonio que ella tiene para bendición mía, Señor. Y, Señor, y tú a través de este siervo, Señor, que tú le revelas la palabra, también va a compartir con ella mucha de la enseñanza que hay en la palabra escondida. Gracias te damos por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, yo quiero bendecir a mi primo Roger hoy. Amén. Señor, estoy feliz, agradecida contigo, porque un día me trajiste y como siempre yo le dije, mi tío Efraín, mi tía Inés, porque ella es mi madre espiritual. Cuando era una niña, Señor, de 11 años, nunca se me olvida, yo te recibí a ti en mi corazón. Y yo soy, como hoy le decía a mi tía Inés, yo soy la corona de gloria que usted un día entregó al Señor. Amén. Y yo le decía hoy a mi tía Inés, tía, siéntase orgullosa de mí, porque esta alma que usted un día llevó a los pies de Cristo, hoy es una sierva de Dios. Amén. Y hoy me siento feliz de reencontrarme con Roger, Señor. Yo lo bendigo, mi Dios. Amén. Tú me hablas proféticamente. Desde que yo lo vi, lo abracé. Algo vino a mi mente, maestro de la palabra de Dios. Señor, eres un maestro. Qué belleza, cómo nos ha explicado este pasaje. Cómo, Señor, tú lo usas para escudriñar tu palabra y para transmitir tu mensaje. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo llenes cada día más, que tu Santo Espíritu lo llene. Bendice a esta esposa preciosa que él ha encontrado, a Jenny, su familia, sus nietos, Señor, sus hijos. Señor, bendícelo, mi Dios. Y tú, Señor Jesús, levántalo con poder y gloria para que tu nombre sea honrado, Señor. Y para que Él lleve tu palabra de esta forma tan sencilla, tan clara como la ha explicado, Señor. Gracias, mi Dios, porque estos Castillo Mayorga que estamos hoy aquí, Castillo Amén. Flores, Castillo Sequeira, Amén, amén. Señor, somos la familia. Y eso que Roger me explicó, Señor, me lo llevo atesorado en mi corazón. Señor, todo este tiempo yo te decía, papito Dios, he tenido que dejarte de servir para cuidar mi casa, mi familia, mi hija, todo lo que está viviendo. Pero hoy he entendido, Señor, no te he estado sirviendo a ti en primer lugar, en el metro cuadrado de mi familia. Amén. Gracias, porque yo me sentía triste porque tal vez no te estaba sirviendo como yo te creía o sentía que te tenía que servir. Pero hoy voy feliz, llena de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la palabra tuya, Señor, y llena de felicidad de este encuentro tan maravilloso que hemos tenido en esta tarde-noche. Señor, gracias. Bendecimos a toda la familia, Señor, a toda la parentela, como dice tu palabra. Y bendito sea Roger, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendita sea Chipita, mi prima, que hemos estado tan cercanas durante tantos años, que hemos compartido tanto, que ella no es solo mi prima, es mi hermana en Cristo Jesús y mi amiga, Señor. Gracias, Señor, y mi tía, que la amo con todo mi corazón, que estoy tan feliz de verla también, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Y amén. Amén. Qué belleza. Qué belleza. Fui tan feliz, fui tan feliz.